Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta noche este precioso mensaje de la palabra. Amén. Hoy es un día de bendición, hoy es un día en que damos gloria y honor en este lugar a nuestro Dios y allá en tu hogar, donde te encuentras escuchando este mensaje en esta noche que lleva por título ¿Cómo puedo saber si soy salvo? El texto bíblico está en 1 Juan capítulo 2, versículos del 3 al 5, la nueva versión internacional. Entonces, ¿cómo puedo yo saber realmente si soy un cristiano nacido de nuevo, que a través del Espíritu Santo de Dios, cómo yo puedo darme cuenta, cómo yo puedo saberlo? Juan nos aclara a través de esta escritura qué es lo que nosotros necesitamos hacer, tener y expresar en nuestra vida para que nosotros seamos realmente verdaderos cristianos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo saber si mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Es muy sencillo, más adelante te lo voy a demostrar con pura palabra porque usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida. Estas son preguntas que muchos cristianos se hacen en este tiempo, ¿verdad? Hoy en día mucha gente está preocupada por saber si son salvos o no son salvos, si estamos inscritos en el libro de la vida o no estamos inscritos en el libro de la vida. Si tú eres alguien que está dudando de tu salvación, pues ese mensaje es para ti. Ese mensaje es para que lo escuches con atención, porque Juan está mostrando evidencias grandes a través de sus cartas para que tú y yo aprendamos realmente cuándo somos verdaderamente hijos de Dios, cuándo verdaderamente nosotros somos salvos. Algunas personas dudan de su cristianismo en realidad. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos creen que no van a lograrlo, ellos creen que no desean serlo, otros creen que sí desean serlo, pero no saben la manera en que pueden llegar a hacerlo. Nosotros aprendemos a través de la Escritura cómo fue el amor tan grande del Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo fuésemos salvos, para que alcanzáramos esa salvación eterna. Y muchos dicen que no la han alcanzado. ¿Por qué? Porque ya perdieron la alegría en la fe, porque ya perdieron la fe, porque ya su vida se ha vuelto monótona, cotidiana y no buscan de verdad tener un encuentro personal con el Señor. La incertidumbre, ¿verdad?, que está viviendo todas estas personas atormentan a cada uno de ellos porque de ahí nace como una incomprensión, hermano, de lo que es de verdad una experiencia cristiana. Ellos no pueden entender cómo es una experiencia cristiana. Pero la experiencia cristiana es lo más hermoso que como hijos de Dios nos puede pasar a cada uno de nosotros. Algunas personas no conocen, dice aquí la Escritura, la naturaleza humana de la conversión a nuestro Dios. Es algo que sale de lo más profundo de nuestra alma, es algo que sentimos en lo más profundo de nuestra alma, es algo que deseamos en lo más profundo de nuestra alma, en la búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida y reconocer el sacrificio de Cristo por nosotros. Muchos confunden la fe con el sentimiento. Yo te voy a aclarar un poquito de esto en esta noche, lo que es la fe y lo que es el sentimiento. La fe implica de un objeto al cual tú tienes que creer. La fe es de creer. Si no hay objeto, si no hay nada en lo que tú puedas creer, no hay fe. La fe, hermano, dice, tienes siempre que creer en algo y ese apoyo se apoya en lo que es un hecho. ¿Qué es un hecho? Pues cuando Cristo murió, cuando fue enterrado en la tumba, 3 días después fueron y las mujeres encontraron a Cristo. Eso es un hecho. Por eso la fe cristiana habla de que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos, porque lo vieron, fueron hasta allá, caminaron, llegaron a la tumba y vieron que la tumba estaba vacía. Entonces, hermano, lo primero que hay que tener son 3 palabras muy importantes para que tú puedas creer si eres salvo o no eres salvo. Primero, un hecho. Y el hecho es que Cristo murió por nosotros. No lo vimos, pero tenemos la historia que nos habla claramente de que Cristo vino en carne, caminó entre nosotros, se subió a la cruz y no se bajó por nosotros. Y a los 3 días resucitó de los muertos y de ahí subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Eso es el hecho, eso es la historia. Ahora, la fe es creer en eso. Tengo que creer que eso es una verdad,
Tengo que creer que si la palabra lo dice es porque ahí está explicado perfectamente para que usted y yo creamos en este poderoso hecho de Cristo Jesús. Entonces, y luego viene el sentimiento, que ya son emociones que nosotros podemos vivir todos los días de nuestra vida. Son 3 palabras fundamentales para que usted pueda creer realmente que usted es salvo hoy, es salvo. Entonces se presenta en este orden y el orden es esencial. No puedo poner los hechos en los sentimientos ni los sentimientos en los hechos. Primero son los hechos, después viene la fe y después vienen los sentimientos. En este orden tú podrás tener alegría, gozo cuando te presentes delante del Señor en oración o en acción de gracias por las circunstancias que hayas pasado. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, mira lo que dice. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué me está enseñando Pablo? Yo sé en quién he creído. Pablo creyó en Cristo. Después de que mató cristianos, miles de cristianos, un día tuvo un encuentro personal con él. Y a partir de ese momento, Pablo le entregó su vida entera a Cristo y le sirvió hasta el último día de su vida. De hecho, tiene 13 cartas paulinas. Entonces, eres salvo por medio de una fe personal. Usted no puede creer para salvar a su esposa, usted no puede creer para salvar a sus hijos. Cada uno tiene que tener su fe personal en el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es que nos va a enseñar la obra redentora de Cristo aquí en la tierra. Voy a conocer quién fue Jesucristo, para qué vino a la tierra, qué fue lo que él hizo aquí en la tierra y hasta dónde nos libró a nosotros de la muerte y del pecado. Ese es el trabajo del Evangelio. Trae paz a nuestras vidas, un refrigerio a nuestra vida, ¿sabes? Y ella va a proporcionar un cambio radical en nosotros hacia el pecado. Cuando usted estudia el Evangelio, aprende en el Evangelio y camina en el Evangelio, su vida radicalmente va a cambiar. Usted se va a apartar de la vida anterior para coger un nuevo camino en Cristo Jesús. Es imposible que crea hasta que exista. Usted no va a creer algo hasta que no existe. Tiene que existir el hecho para que usted pueda creer, para que usted tenga la fe. Pues el Evangelio no llegó a existir porque los hombres y las mujeres creyeron. No, el Evangelio existió porque la gente vivió los hechos, los procesos y quedaron escritos aquí en la Biblia, en los 4 Evangelios. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy también creyéramos en lo mismo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el hecho precedió a la fe. O sea, primero siempre tiene que ser el hecho. Los cristianos llaman a la gente a creer. Nosotros no llamamos a la gente a que la gente crea, como dice aquí la Escritura. Es algo que es increíble, ¿verdad? Sino que crean en el hecho histórico. Usted le habla a la gente porque usted toma la palabra y le habla con la palabra y le enseña con la palabra todos estos hechos históricos que están aquí en la Biblia, y la gente va a empezar a creer a través de estos hechos históricos. No van a creer porque usted le habla así porque sí. Usted tiene que mostrarle en la palabra todos estos hechos históricos para que la gente crea y pueda confiar en Cristo para su salvación eterna, su salvación personal, y para que pueda confiar en un hecho, no en un producto que alguien se imaginó y vino y se lo dijo a usted. Esto no es un producto que nadie se imaginó. Esta palabra fue revelada por Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, entonces nosotros empezamos a creer. Entonces, la segunda palabra, ¿cuál es? La fe. Si usted racionaliza la fe, racionalmente es imposible que usted pueda creer en algo que usted no ha visto, en algo que usted no tiene nada para creer. Pero como aquí está la Biblia, usted ya no va a racionalizar, sino que va a estudiar y va a tener aquí un encuentro personal con Dios, porque aquí está la voluntad de Dios plasmada para usted y para mí en lo que tenemos que hacer. Entonces, la fe siempre tiene que tener un objeto. ¿Dónde está el objeto de la fe? Aquí en la palabra. ¿Y cuál es el objeto de nuestra fe? Cristo Jesús. ¿Ya? Creo que estamos claros hasta ahí. Entonces, la fe que involucra la voluntad. Yo soy la que tengo, tú eres el que tiene la voluntad para poder involucrarte en el proceso de la salvación a través de la palabra del Señor.
La decisión tuya y mía es creer en Cristo Jesús. Esa tiene que ser tu decisión. Eso tienes que decirle tú a tu mente y a tu corazón, hablarle tú directamente y decirle, sabes que yo creo en Cristo, yo creo y lo recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Yo creo en Jesucristo y creo lo que Él ha hecho por mí. Él murió por mis pecados. Él murió para sanar nuestras enfermedades. Él murió ¿para qué? Para clavar en el madero todas las actas que eran contrarias para nuestra vida. Cuando yo creo en eso, yo tengo fe y empiezo a caminar en la fe. La fe, entonces, ¿qué significa? Rendirme y comprometerme en lo que Cristo demanda a través de la Escritura en mi vida personal. Significa reconocer el pecado y significa confesar mi pecado delante de Dios. El sentimiento es la última palabra que existe aquí, de las 3 palabras. ¿Y qué significa el sentimiento? O sea, tengo que tomar mi sentimiento a través de mi forma de pensar. Si yo pienso que caminando con la palabra, estudiando la palabra, puedo seguir el camino para convertirme en un hijo de Dios, yo me voy a convertir en un hijo de Dios. Acuérdense que la mente es muy importante también en nosotros. Yo creo que los buscadores sinceros y honestos a través de la Escritura, en el proceso de la salvación delante de Dios, tienen una inquietud, tienen una incertidumbre, tienen una búsqueda, hermano, cuando piensan que tienen que hacer algo o algún tipo de emoción para que la conversión sea una verdadera experiencia para ellos. Hermano, las emociones juegan un papel importante, pero no es la decisión de nuestra vida. A veces las emociones nos apartan de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque las emociones de alegría también son un sentimiento. Lo que es sentir paz también es paz interior también es un sentimiento. El amor hacia los demás también es un sentimiento. La precaución por la pérdida de algo también es un sentimiento. Los sentimientos influyen mucho en nuestra vida y tenemos que aprender a manejar los sentimientos. Cuando manejamos los sentimientos basados en la fe y basados en el hecho, entonces nosotros vamos a pensar lo bueno, lo santo, lo justo, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, le digo algo. Estos sentimientos no son la conversión. Los sentimientos no tienen nada que ver con la conversión. Los sentimientos son los que nos motivan a nosotros o nos mueven a manejar nuestra voluntad para hacer las cosas conforme a lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en la Escritura. Cuando yo, porque en el alma están los sentimientos, en el alma está la voluntad. Cuando yo manejo mi alma conforme a la palabra, tanto los sentimientos como la voluntad se van a involucrar en los procesos de mi santificación y de mi verdadera conversión delante del Señor. Hermano, creer en Jesucristo es la mejor experiencia que tú y yo podemos vivir en este mundo. El primer punto dice: el cristiano que ha sido salvo conoce y obedece los mandamientos de Dios. En el primero de Juan, capítulo 2, versículo 3, mira lo que dice. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo sabemos que usted conoce a Dios? ¿Cómo lo sabe? Cuando usted toma los mandamientos de Dios, cuando usted aplica los mandamientos de Dios a su vida, cuando usted camina bajo la cobertura de los mandamientos de Dios. En el original griego, la palabra conocer la usa Juan de una manera muy interesante, porque es un verbo escrito en tiempo perfecto, ¿ya? Esto significa que es un verbo que ha sido cumplido, pero cuyos efectos deben continuar hasta el día de hoy. Es un verbo que ya se cumplió, pero es continuo, de todos los días, Ese verbo tiene que influenciar. Cada día tengo que conocer más a Dios, tengo que involucrarme más en el conocimiento hacia Dios. Por ejemplo, es decir, conocí a un amigo de la primaria, pero hoy no lo conozco. Un ejemplo. Pero también puedo decir, lo correcto que yo debería decir es que yo conocí a este amigo en la primaria y hoy, hasta hoy, lo conozco. Ya, son dos cosas totalmente diferentes, pero la correcta es la segunda. Hasta hoy lo conozco. ¿Por qué? Lo conocía antes y todavía lo sigo conociendo, porque eso sigue convirtiéndose en un eterno presente en nuestra vida. Además, esta palabra conocer tiene 3 elementos que incluidos en ella.
Conocer es la forma en que lo usa Juan, que implica conocimiento intelectual, experiencia piadosa y una relación constante con el Señor. De esa manera es que Juan nos los enseña a nosotros. No puede ser un cristiano simplemente teniendo un conocimiento sin los otros dos elementos. O sea, es fundamental que usted tenga una relación completa de conocimiento intelectual, de ser una persona piadosa y de tener una relación constante con el Señor, que dice el versículo 4 y 5. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Entonces, hermano, mentiroso es aquel que dice que conoce a Dios, pero no vive en los mandamientos. ¿Se da cuenta usted que no es que yo le esté hablando algo que no está en la Escritura? La Escritura lo dice. Mentiroso es aquel que dice que conoce a Dios, pero su vida es totalmente contraria a lo que dice la palabra. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo siempre voy a guardar los mandamientos, yo siempre voy a caminar en los mandamientos. Entonces, no puede tener una relación con Dios, como dice aquí la Escritura, sin el conocimiento y las experiencias espirituales. Cuando yo tengo el conocimiento, cuando yo escudriño en las Escrituras, navego en las Escrituras, claro que voy a tener experiencias espirituales, porque cada día voy a conocer más a Dios, cada día voy a tener mayor comunión con Dios. Más importante aún, ¿sabe? Que predomina en este mundo entero en este momento es declararme cristiano simplemente por tener experiencias de milagros. Hermano, las experiencias de milagros son sobrenaturales y vienen de parte de Dios, pero porque Dios haga un milagro en mí no quiere decir que yo sea verdaderamente un cristiano que esté caminando con Dios, porque Dios por misericordia hace milagros a muchas personas que no son cristianos, pero cuando yo soy cristiano, entonces sí voy a empezar a caminar con una vida que va de milagro en milagro, de bendición en bendición, porque esa es la recompensa que Dios tiene para todos sus hijos. Las experiencias de los milagros son extraordinaria. Nosotros todos los días tenemos un milagro de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Tenemos vida. Estamos caminando, tenemos salud. Tenemos un Dios que nos guía, que nos orienta a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, no importa que tú hables lengua, no importa que tú camines, mejor dicho, en el aire. Si tú no tienes un verdadero conocimiento de Dios, no va a pasar nada. No eres un verdadero cristiano. La Biblia dice allá en Oseas 6:6, no quiero sacrificios ni holocaustos, sino conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios, no le importa lo que tú hagas, aparte, lo único que le importa es que usted conozca a Dios a través de la palabra, que usted estudie la palabra, para que pueda tener una comunión con el Señor. Entonces, sin tener un conocimiento acerca de Dios y una relación constante con el Señor, no va a pasar nada en tu vida personal. Mateo 7, 21 al 23, mira lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínate tú, apartados de mí, hacedores de mal. Señor, pero si yo trabajé, yo te serví, Señor. Ojo, que nos está hablando aún a los pastores, aún a los líderes de la iglesia. Dios nos está hablando. A Dios no se le puede servir de cualquier manera. A Dios se le tiene que servir con amor, a Dios se le tiene que servir con entrega, con dedicación, que lo acabamos de leer a través de este versículo bíblico. Entonces, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mire bien cómo se está manejando usted que dice ser cristiano delante de la presencia de Dios. ¿Cómo nos estamos manejando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos engañando al pueblo. Estamos predicando la palabra que Dios nos está pidiendo que prediquemos. Tenemos que analizarlo. Y los que están recibiendo también. Porque nosotros no podemos quedarnos callados, sino estar atentos a los oídos para poder discernir la palabra que recibimos. Sino aquel, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Aquí en la Biblia. Usted va a conocer qué es lo que quiere Dios y es guardar sus mandamientos, que caminemos en sus mandamientos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre, Señor, y en tu nombre nos echamos demonios, y en tu nombre le decimos muchos milagros. Dios, por misericordia, las personas que tú vas a ayudar, te da ese poco poder para que puedas hacer esos milagros. Lo haces por misericordia de los demás. Pero Dios, su infinito amor, te apoya en ese momento, porque hay muchos alrededor tuyo que se pueden apartar del Señor por lo que tú y yo hacemos, que no le conviene a todos aquellos que buscan la presencia de Dios, ni tampoco le agrada a Dios. Por eso cuando usted predique con amor. Predique la palabra tal cual como está escrita en el Evangelio. Entonces, estas tres cosas deben ser unidas y una realidad inmensa en tu vida, que como de un cristiano nacido de nuevo. Un cristiano nacido de nuevo camina bajo la cobertura de la palabra del Señor. El segundo dice: el cristiano que ha sido salvo no vivirá voluntariamente en el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, mira lo que dice. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Entonces el que afirma, no, yo conozco a Dios, yo conozco la palabra, yo voy todos los domingos a la iglesia, pero hace todo lo contrario, dice la palabra, que él es un ¿qué? Mentiroso. Es un gran mentiroso. Dios nos está llamando a que vivamos en la verdad, en la cobertura de Él, hermano, que hagamos todas las cosas conforme a su santa voluntad. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, nosotros estamos apartando a muchos del camino de Dios. Y muchos han ido por eso, por una mala predicación, por un maltrato, por muchas cosas que pueden suceder en una congregación. Todos, desde el pastor hasta el que sirve en la iglesia, tienen que tener testimonio de vida para ayudar a todos aquellos que llegan a la iglesia neófitos, que van a aprender de nosotros lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra. El creyente verdadero nos lleva a una vida, no lleva una vida de pecado porque ama a Dios por encima de todas las cosas. El pecado no está en él. En 1 Juan 1:9, mira lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan nos está hablando claramente. Aquí dice, ninguno somos perfectos. Todos nos equivocamos en un determinado momento, pero todos no vivimos pecando todo el tiempo. Por eso dice, no vivirá, dice aquí, no vivirá voluntariamente en el pecado. O sea, yo no peco por voluntad. Yo peco porque hay errores que cometemos en determinado momento de nuestra vida. Pero lo importante es que usted y yo vayamos corriendo a la presencia de Dios, nos arrepentemos de cada uno de los pecados y empecemos a vivir una vida diferente. El creyente verdadero, hermano, no vive en el pecado. ¿Por qué no vive en el pecado? Porque ama a Cristo, porque ha caminado delante de la presencia de Él con un corazón agradecido por el milagro poderoso que Él hizo en su vida. Aquí es 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hermano, está clarito, nosotros no pecamos porque hemos nacido ¿de quién? De Dios, dice la Escritura. Por eso tratamos y evitamos en todo el tiempo de no pecar, pero ninguno está exento de no pecar, porque nadie es perfecto. La Biblia dice, no hay ni uno que no sea constituido pecador. Lo importante es que usted peque, pero llegue a la presencia del Señor, hermano, y no vuelve a cometer el mismo error. Porque somos reincidentes, quiere decir que no nos arrepentimos genuinamente de nuestro pecado. Entonces, hermano, hay que identificar los pecados que nosotros cometemos delante de la presencia de Dios, reconociéndolo, confesándolo y arrepintiéndonos de cada uno de ellos. Hay una diferencia entre cometer pecado y vivir voluntariamente en el pecado. Son dos cosas diferentes, ¿se da cuenta? Yo puedo cometer un pecado, me puedo equivocar ahora, puedo tener un error, pero yo tengo que enmendar ese error. Yo tengo que pedir perdón primero a Dios
después a la persona que ofendí. Tengo que hacerlo de todo corazón. Pero vivir voluntariamente en el pecado es otra cosa diferente. Es aquel que no le duele pecar. Es aquel que no le interesa si pecó o no pecó. Y si se quiere seguir dando vueltas en el mismo pecado, él cree que eso no importa, que eso es la cosa más natural. Pero cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, la palabra nos da otra enseñanza y muy diferente. Y es que si yo peco, a mí me tiene que doler que ofendí a Dios. Cuando a mí me duele por haber ofendido a Dios con un pecado, quiere decir que estoy caminando en lo correcto. Quiere decir que estoy buscando una vida nueva en Cristo Jesús. Quiero un cambio en mi vida personal. Quiero vivir para Cristo en este momento, ¿sabes? Quiero hacer las cosas buenas espiritualmente para tener un crecimiento delante del Señor. Acuérdate que nuestro crecimiento espiritual es hasta la estatura de Cristo. Tenemos que estar todos los días buscando ese crecimiento en nuestra vida. Crecer de acuerdo a la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Por ejemplo, un cristiano puede decir que es cristiano, pero él vive voluntariamente cometiendo pecados. ¿Qué cristiano es ese? Si la Biblia a mí me dice que yo tengo que tomar los mandamientos de Dios y aplicarlos a mi vida personal. Tengo que caminar en los mandamientos. Los mandamientos son los que me van a enseñar a mí el mejor camino para llegar a Cristo Jesús. Siguen mentirosos, siguen borrachos, siguen adúlteros, siguen teniendo pecados sexuales y supuestamente son cristianos. Hermano, eso no es un verdadero cristiano. No ha nacido de nuevo. Acuérdense que estamos estudiando qué es nacer de nuevo y estamos estudiando que es estar escrito en el libro de la vida. Entonces es importante que usted pueda entender esto en esta noche. Usted se va a considerar un mentiroso delante de Dios porque usted no está guardando los mandamientos de Dios. Usted está totalmente apartado de los mandamientos de Dios. Será un mentiroso solo ¿por qué? Porque conoce de Dios, mas no conoce a Dios. Mire, son dos cosas distintas. Hay unos que se dicen ser cristianos porque conocen de Dios. ¿Quién no conoce de Dios viendo todo lo que hay en el universo y todas las cosas poderosas que hay? Cualquiera conoce de Dios. Pero el segundo es, ¿sabe? Esa persona conoce de Dios, pero el segundo es no conoce de Dios. Cuando usted no conoce de Dios, vive una vida de pecado, apartado del Señor, no guarda los mandamientos de Dios, no cree en el poder de Dios, no busca la presencia de Dios, no reconoce a Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso que usted, hermana y hermano, usted tiene que morir al pecado. Cuando usted muere al pecado, mira que dice 1 Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, si yo no confieso al Hijo, tampoco puedo confesar al Padre. Si yo tengo al Hijo, yo tengo al Padre. Porque acuérdense de ese versículo que a mí me gusta mucho cuando Jesús le dijo a todos: mi Padre y yo uno solo somos. Entonces, usted y yo uno solo somos en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo, porque lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, porque caminamos bajo los mandamientos. Y si no guardamos los mandamientos, si no guardamos los preceptos del Señor, ¿cómo usted me va a decir que usted ha nacido de nuevo? ¿Cómo va a decir usted que usted es salvo si no lo está haciendo? Todo está escrito aquí en la palabra. Te he dado muchas citas bíblicas para que tú en tu casa los compruebes con la palabra. Usted no ha nacido de nuevo si usted no guarda los mandamientos de Dios. Usted es un mentiroso si dice que es cristiano y no guarda los mandamientos del Señor. La Biblia dice: mentiroso aquel que dice, estoy repitiendo la palabra, mentiroso, aquel que dice que ha nacido de nuevo o que es salvo si no guarda los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Vámonos al tercer punto que dice: el cristiano guarda y atesora la palabra de Dios porque ama a Dios. Cuando usted ama a Dios, ama esta palabra, la escribe en la tabla de su corazón y camina bajo la cobertura de esta palabra. 1 Juan 2, versículo 5, mira lo que dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Entonces el que guarda su palabra, lo dice grandemente, verdaderamente el amor de Dios se ha que
perfeccionado, porque la palabra todos los días me va a enseñar, va a moldear mi carácter, va a moldear mi orgullo, mi soberbia, todo eso va a ir derrumbándose de mi vida, porque la palabra me va a enseñar a mí cómo debo yo liberarme de todas esas cosas negativas, que son esos pecados que en algunos momentos llamamos ocultos, porque son fuertes. No queremos mostrar que somos soberbios, no queremos mostrar que somos orgullosos, pero en determinado momento esas emociones nos hacen a nosotros quedar mal delante de las demás personas y mostramos que no somos verdaderamente esos hijos de Dios que Dios está buscando en este tiempo. Que la salvación todavía hay que lucharla, hay que trabajarla, porque es que hay que perseverar hasta el fin, dice la Escritura. Hay que perseverar todos los días, hay que cambiar todos los días, hay que mejorar todos los días para no perder esa salvación tan grande que ya Cristo dejó para toda la humanidad. ¿Quiénes pierden la salvación? Vamos a verlo más adelante. Aquellos que no caminan con Jesús, aquellos que no han reconocido a Cristo, aquellos que no han decidido caminar en la gracia, para que sean perdonados por todos sus errores y todos sus pecados. El creyente, hermano, que verdaderamente ama a Dios, conoce a Dios, busca presencia de Dios, está siempre metido de lleno en las cosas del Señor. No se desviaron ni se alejaron de Dios en ningún momento, sino que perseveraron en el Señor, actuaron con el Señor. Es un amor genuino que sale del alma, de nuestro ser interior hacia Dios. Por eso nosotros los hermanos tenemos que atesorar la palabra, porque a través de la palabra es que nosotros vamos a cambiar de vida, es que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y cuando recibimos a Cristo, no fue una conversión momentánea, no fue una conversión de emociones, sino que hasta el día de hoy seguimos caminando, seguimos creyéndole a Cristo y seguimos dando gloria y honor a Cristo en nuestras vidas. El creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Yo confío en Jesús porque Él es mi Señor y es mi Salvador. En 1 Juan 5:1, mira lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. ¿Sabes? El cristiano deposita toda su confianza en Cristo. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, toda mi confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Los que predican los falsos maestros, no tenemos que ponerle atención a eso, sino en el verdadero, el que revela la Biblia. Cristo es el Dios, el Señor, el dueño de nuestra vida. Esa evidencia es la que nos muestra a nosotros que hemos nacido de nuevo. Amén. Que estamos nosotros con la salvación tan grande que Cristo nos dio. En otras palabras, el cristiano afirma una doctrina correcta del Evangelio. Cuando yo soy un verdadero cristiano, cuando yo sé que soy salvo por Cristo Jesús, el Evangelio que yo practico es el Evangelio correcto. La doctrina sí importa. ¿Y dónde está la doctrina? Aquí, la que dejó Cristo para todos nosotros, para que aprendiéramos a seguirlo Él a través de esa doctrina. El cristiano cree porque ha aceptado la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuánto hemos aceptado esa obra redentora? Nosotros nunca hubiéramos podido pagar el precio que Cristo pagó por nosotros, un precio de sangre. Nosotros nunca hubiéramos podido salvarnos, porque nuestros pecados eran muchos, pero Cristo los clavó en el madero y murió por usted y por mí en ese madero. ¿Sabes? Él encaró la muerte, Él encaró el juicio sin ningún temor. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Entonces, cuando yo entro en el camino cristiano, el amor mío, mi primer amor, siempre tiene que ser Cristo. Si Él lo dio todo por mí, ahora a mí y ahora a ti te toca dar todo por Él. Buscar al mundo que está perdido, hablarle al mundo que está perdido de la obra redentora de Cristo, lo que Cristo hizo por ti. Dale gracias a tu madre o a tu padre espiritual, que fueron las primeras personas que te hablaron de Cristo, los que te ayudaron a salir del hueco de la cantera en que estabas y te llevaron a la presencia del Señor. Dale gracias a Dios, porque ahora a ti te toca hacer lo mismo con las demás personas, que tú sabes que están en el error y que los puedes ayudar a través de la palabra. El creyente verdadero practica la justicia. Mira lo que dice la palabra en 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que
todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros fuimos justificados por Cristo en la cruz. Ya fuimos justificados. ¿Qué me toca a mí? Buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que me toca a mí, lo que te toca a ti. Buscar esa justicia en todo. Pero hay unos que se creen que son más vivos que otros y se vuelven injustos. Y hacen cosas injustas que dañan a muchas personas. El verdadero cristiano no anda en la injusticia, sino anda en la justicia, caminando como Cristo nos enseña aquí a través de la Escritura. ¿Sabes? Y tú tienes que obedecer a Dios en la justicia, no para ganar la salvación porque ya la tienes en tu mano, sino para rechazar lo que no te conviene, lo que te aparta de la presencia de Dios y buscar para tu vida el Evangelio de la gracia. Este es el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es el Evangelio de la salvación eterna. Es el Evangelio que trae paz, que trae amor, que trae al Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo en tu vida personal. Si usted no es agradecido con Dios por esa salvación, no tengo otra palabra que enseñarle en esta noche. Porque todos tenemos que ser agradecidos. Porque Dios primero envió a su Hijo a la tierra por amor a nosotros. Y su Hijo no se bajó de la cruz por amor a nosotros para darnos la salvación que toda la humanidad necesitaba. En Efesios 2, versículos del 8 al 10, mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, todo el que ama a Dios tiene que agradecer el sacrificio de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque no te costó nada, ni siquiera un suspiro te costó. A Cristo le costó un precio de golpes, de humillación y un precio de sangre. Es un precio bien alto. Y ese precio tan alto, Cristo lo pagó por ti y lo pagó por mí. Por eso hoy tenemos que ser agradecidos con Cristo. Caminar de la mano de Cristo. Servirle a Cristo con todo nuestro corazón. Al amar a Cristo con un amor genuino. Sí, es cuando guardamos la palabra de Dios, cuando caminamos con la palabra de Dios. Cuando el amor que está en nuestro corazón siempre va a ser el de Él. El primer amor en nosotros también va a ser el de Él. No comparte su gloria con nadie. Él quiere que tú y yo lo amemos. Y lo amemos por siempre. Y lo amemos de la mejor manera. Agradándolo en todas nuestras acciones, en toda nuestra vida. Hermano, la obediencia de un cristiano no será perfecta. Pero el camino será inevitable porque tendrá al Espíritu Santo. ¿Por qué dice que no es perfecta? Porque nos podemos equivocar, porque tenemos errores. Pero como el Espíritu Santo está en nosotros, nos redarguye, nos lleva al reconocimiento, a la confesión y al perdón de los pecados y seguimos en el camino. Él no deja que nos salgamos del camino. Cuando usted es un verdadero cristiano, todas estas situaciones espirituales van a estar viviéndolas usted todos los días de su vida. El hombre que ha nacido de nuevo, dice aquí, no usa la opinión del mundo. Si es bueno o es malo. Lo que al mundo le parece bueno en la Escritura, hay de aquel que a lo bueno le dicen malo y a lo bueno le dicen malo. Lo dice la Biblia ya en el libro de Isaías. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como yo digo, donde va Vicente va toda la gente, no, hermano. Usted tiene que frenarse. Donde va Vicente usted no va. Usted primero mire, analice si ese camino es el correcto que le lleva a Dios. Si no es el correcto, usted va contra la corriente. Usted se devuelve para no caer en la misma corrupción que hoy vive el mundo entero. No le importa ir contra la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo que son contrarias a la que dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que caminar en el camino correcto, como dice la Escritura. ¿Por qué lo hacemos? Por amor a Dios. Porque amamos a Dios, porque queremos caminar con Dios, porque queremos servirle a Dios, hermano. ¿Sabe? Usted no va a hablar como hablan los demás. Usted no se va a preocupar como se preocupan los demás. Nosotros vamos a cuidar en fe, creyendo en el Dios que es todopoderoso, en el Dios que nos ama. Entonces, ese es el Dios que nos da felicidad a nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Ahora te voy a enseñar lo que es estar inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo sé yo que estoy inscrito en el libro de la vida? Vámonos a Apocalipsis 20, versículo 15. Mira lo que dice la palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego.
Bueno, el libro de la vida, en este contexto que acabamos de leer, es el conjunto de todos los nombres que están inscritos, que vivirán eternamente con Cristo. Es un libro donde se van anotando todos los nombres de aquellos que hemos decidido nacer de nuevo. Mire que lo está diciendo la misma Escritura. Es el rollo de aquellos que son salvos. Es un rollo donde están escritos todos los nombres de los que ya hemos sido salvos y los que caminamos cuidando nuestra salvación tan grande que Dios nos dio. Entonces, aquí en Apocalipsis 3:5 confirma de esta manera. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay una condición: al que venciere. ¿Cómo vencemos todos los días? Esforzándonos todos los días en el área espiritual, caminando con el Señor, de la mano del Señor, no soltándonos del Señor y creciendo en el Señor, hasta el día que Cristo nos llame, el día que Dios nos llame a su presencia. Por eso se llama al que venciere hasta el final. ¿Al final de quién? De nuestra vida, de cada uno de nosotros. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, va a estar delante de Dios, y yo, dice, y yo te presentaré delante de mi Padre y delante de todos los ángeles que están ahí, porque venciste hasta el final. Alcanzaste la meta. Amén. Espiritual. Y el que no se encontraba inscrito, vamos al Salmo 69:28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Sabes? Los que no se encontraban inscritos en la vida serán ¿qué? Repítanmelo, hermana. Sean raídos del libro de los vivientes. O sea, sean borrados, quitados, anulados del libro de los vivientes. ¿Y quiénes son aquellas personas? Los que viven en la abominación, en la mentira, en el pecado, en la maldad de sus vidas. Y no solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, sino aún ellos pueden caer en el error y volver atrás. Acuérdense que en los últimos tiempos hasta los mismos hijos de Dios se enfriará el amor de ellos y apostatarán contra la palabra. Tenemos que permanecer firmes. Por eso dice, nos advierte hasta el final de nuestros días. Tenemos que vivir ahí, porque nosotros tenemos que estar inscritos en el libro de la vida y no ser borrados, porque nuestra vida sea totalmente contraria a la voluntad de Dios. Hermano, concluye este tema, que aquellos que no conocen a Cristo no sentirán la gravedad de un pecado. Como te lo dije ahorita, ni siquiera se dan por entendidos cuando pecan, les da igual, no sienten nada. A diferencia de los que caminamos con Cristo, que cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, tenemos temor de Dios y llegamos a la presencia de Dios a pedir perdón. Pero hermano, yo le digo algo, ser cristiano vale la pena, seguir a Cristo vale la pena. Usted aprende a partir de hoy a conocer a Cristo y a caminar bajo la cobertura de su palabra. Hermano, muchas gracias te damos en esta noche por haber compartido con nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente, que tengas una linda noche. Amén.